Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por esta entrevista con Público. Encantado, como siempre. El pasado lunes se vivió un apagón histórico que afectó a España, a Portugal, a algunas zonas de Francia, y algunas voces han apuntado a que el sistema energético español es un sistema que es muy avanzado en determinadas tecnologías, pero al que le falta quizá un refuerzo en la seguridad, en mantener la tensión. Y en este punto se abre una reflexión que es la de si se puede invertir en seguridad y avanzar en la seguridad del sistema, en un sistema capitalista que lo que busca es la rentabilidad. El sector energético es un sector básicamente privado. ¿Cree usted que el Estado debería intervenir u operar con mayor influencia en este sector, o directamente cree que se debería avanzar hacia una empresa pública de energía? El Estado influye ya bastante en el sector de la energía, que es un sector, como no puede ser de otra manera, muy regulado. Yo creo que la posibilidad de contar con un operador público sería más que necesaria en general en los países en este momento. Algunos de los operadores privados se mueven también a impulsos de interés público. Lo que pasa es que no necesariamente el Estado español. España privatizó las empresas energéticas y, por ejemplo, el Estado italiano tomó posiciones muy predominantes en alguna de ellas. Esto no debemos olvidarlo, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que lo que hay que saber es exactamente lo que ha ocurrido, hacer un diagnóstico de cuáles han sido los errores, cuáles han sido los fallos, no precipitar conclusiones erróneas, no hacer caso a los que están aprovechando el desbarajuste que ocurrió el lunes para cuestionar la importancia de las energías renovables en el mix energético español. Esto es muy relevante porque los mismos que estaban diciendo que el mix energético español con la presencia de las renovables no podría dar respuesta a la demanda que en determinados momentos pudiera haber, ahora cambian de posición y vienen a decir que ya lo avisaban ellos, cuando aquí lo que tenemos es una inmensa producción potencial de energía, mucha que viene de la renovable, y que hay que saber exactamente cuáles han sido los errores por si ha habido algún tipo de desacople entre la oferta y demanda de energía y si se necesita reforzar con más inversión los elementos de seguridad en el suministro energético. Pero esto hay que saberlo a ciencia cierta con los datos, y a partir de ahí hay que saber más cosas. Si algunas de las energías que dan estabilidad al sistema no entraron, ¿por qué no entraron? Si es porque no se daban los precios suficientes, porque igual en efecto tenemos una determinación de precios energéticos que prioriza la rentabilidad de las empresas sobre la seguridad de abastecimiento energético. Todo esto hay que saberlo antes de hacer un diagnóstico avanzado de lo que ha pasado. Tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, pero en efecto yo creo que, respondiendo a la pregunta directamente, yo creo que hay que concebir el suministro de energía como un servicio, más que como un negocio potencial, ¿no? Y por tanto es muy importante la regulación estatal y es muy importante que el poder público tenga posición, incluso fuerte, en las empresas energéticas. ¿Cuál diría usted que es el principal reto o desafío en el mundo del trabajo en 2025? En otras etapas históricas, conseguir derechos como el derecho a huelga, los salarios. ¿Cuál cree usted que sería el principal reto en el mundo del trabajo en 2025? Lo que marca la agenda es conseguir la reducción de jornada que hemos pactado por el Gobierno, pero yo creo que el gran reto en general es una mejora de las condiciones de trabajo, ¿no? Es verdad que en los números macroeconómicos o los números macro hemos mejorado mucho en términos de empleo, en términos de reducción de paro. Nunca ha habido más gente que ahora trabajando en España, hemos reducido a la mitad la tasa de temporalidad, se ha reducido la brecha salarial, la retribución media de los salarios han subido un 4,1% el año pasado, es decir, no son datos menores, ¿no? Pero sigue habiendo millones de puestos de trabajo mal pagados, en condiciones de precariedad y en malas condiciones de trabajo. Yo creo que mejorar esas condiciones, que luego tienen efectos sobre la salud laboral, sobre las enfermedades profesionales, sobre la insatisfacción con el curro o incluso, como digo, con salarios todavía demasiado bajos, creo que ese es el gran reto, una mejora en las condiciones generales de trabajo y sobre todo que los trabajadores y las trabajadoras sean capaces de pilotar las enormes transformaciones que va a haber en el trabajo ya en el presente y más en el futuro, con la integración de los procesos digitales, utilización de la inteligencia artificial, distribución de los tiempos de trabajo, es decir, el poder organizado de los trabajadores sobre la determinación de las condiciones de trabajo futuras. Y el principal reto para las organizaciones sindicales, porque al final la modernidad también trae un mundo alejado del modelo fordista, de la fábrica como el nexo, ¿no?, de la organización sindical.
tenemos los retos de la inteligencia artificial, la tecnología. ¿Cómo debe adaptarse o cuál es el principal reto para las organizaciones sindicales a día de hoy? Yo creo que lo apuntas en la pregunta, ¿no? Ser capaces de organizar toda esa diversidad de situaciones laborales. El sindicalismo surge, nace y se refuerza en los grandes espacios de concentración de trabajadores industriales, donde es relativamente sencillo integrar y representar el interés colectivo, porque es muy parecido el interés y la situación y la posición de todos los trabajadores y menos trabajadoras. Ahora el mundo del trabajo es muy diverso. A veces ni siquiera hay centros de trabajo, a veces las personas ni siquiera están físicamente juntas. Las relaciones laborales son también muy distintas, no es lo mismo un trabajador en una empresa principal que en una contrata. Hay una utilización a veces no conforme a ley del contrato mercantil, de los usos de contratos mercantiles. ¿Cómo integramos, cómo organizamos a todas estas personas para que sean conscientes de que solo juntas pueden mejorar las condiciones de trabajo y que su vía de organización sean los sindicatos, ¿no? Y no otras formas distintas de organización que también puede ocurrir? La próxima semana, en principio, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la reducción de la jornada laboral en segunda vuelta. Usted apuntaba antes a que el foco estaba puesto en esta cuestión, en esta legislatura. ¿Se ve usted más optimista que hace un año para la aprobación de esta medida? Yo soy consciente de que está por definirse eso. Es decir, las fuerzas parlamentarias no se han pronunciado de forma clara. Yo creo que en general las fuerzas progresistas y de izquierda van a votar a favor de la reducción de jornada, pero hay una duda razonable sobre, por ejemplo, la posición de Junts, ¿no? En teoría también de la del PP, pero yo creo que el PP no va a votar a favor de una reducción de la jornada. Yo creo que los partidos políticos, incluso los de derecha, los de centro derecha, van a tener dificultades para explicar si se ponen en contra de una medida que yo creo que comparte buena parte de su electorado, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión de optimismo, es una cuestión de presión, de hacer de esto un problema político, de que la conversación pública pivote en torno a la reducción de la jornada laboral y que los partidos que se pongan a ella sepan que van a tener un coste porque la gente no va a entender. Y en ese empeño pues vamos a estar los sindicatos en las próximas semanas. Uno de los objetivos clave de la reforma era que entrara en vigor en 2025 y yo le quiero preguntar directamente si cree que estamos a tiempo de cumplir este objetivo, porque en parte ustedes también, los sindicatos, lo han puesto sobre la mesa. Hay negociaciones de renovaciones de convenios paralizadas precisamente porque las empresas están diciendo que hasta que no se despeje esta incógnita no se van a sentar a renovar convenios. Sí, es perfectamente posible que entre este año 25, pero es que además es necesario, es imprescindible, ¿no? Porque empieza a ser un problema para la propia negociación de los convenios, porque tenemos que tener cuanto antes despejado el marco de salarios y de jornadas, que es el salario mínimo y la jornada, en el que se va a desenvolver la negociación colectiva, ¿no? Por tanto, es urgente abordarlo, por eso también se tramitó por el trámite de urgencia, valga la redundancia, y yo espero que este año se pueda resolver. Claro, primero hay que ver si se admite, si no hay ninguna enmienda a la totalidad que deforme lo que hemos pactado, ¿no? Y esto creo que sería un auténtico fraude democrático. Si los partidos se opusieran no ya a la transacción a través de enmiendas, del juego de enmiendas, que eso es legítimo, sino se planteara una enmienda a la totalidad para ni siquiera considerar, ¿no? Creo que estaríamos hablando de un fraude democrático de los partidos políticos que se opongan a abordar esto en el Congreso de los Diputados. Ustedes, los sindicatos y en especial comisiones obreras, al inicio de la legislatura defendieron que en esta legislatura, si se invertía bien y si se hacían las cosas bien, era posible llegar al pleno empleo. Estamos ya en el ecuador de la legislatura, aunque no sabemos lo que puede durar, pero atendiendo a plazos formales, legales, estamos más o menos en el ecuador. ¿Creen que este objetivo, según se han hecho las cosas y con lo que puede quedar de legislatura, se puede lograr? No, yo no sé si yo llegué a decir que la legislatura, pero yo sí creo que en el medio plazo España puede alcanzar el pleno empleo si la movilización de recursos públicos es capaz de favorecer una movilización de inversión privada al calor también de la ventaja de los precios energéticos para atraer inversión de medio y de largo plazo. Yo creo que España en los próximos años está en disposición de alcanzar el pleno empleo, ¿no? Que en el 7-8%
lo que se considera desempleo estructural, ¿no? Yo creo que ese escenario es posible y luego hay que resolver problemas del funcionamiento interno del modelo laboral español, pero que más que ver con el empleo en sí, tiene que ver con cómo funcionan las políticas activas de empleo y tiene que ver con otros elementos colaterales, como por ejemplo el precio de la vivienda, que impide en muchas circunstancias que los trabajadores se desplacen de un lado a otro de nuestro territorio, porque sinceramente no merece la pena ir a trabajar si vas a tener que dedicar tu sueldo a pagar un piso o a pagar un alquiler. Pero esos son problemas colaterales al modelo laboral español, ¿no? Pero yo sí creo que España puede alcanzar el pleno empleo en un plazo razonable de años. ¿Va a exigir Comisiones Obreras que en esta legislatura se aborde la reforma del despido? Sí, indiscutiblemente. Yo creo que es el siguiente paso que tenemos que dar. Estamos pendientes de la resolución del Tribunal de Derechos Sociales de la Unión Europea, pero estamos convencidos que va a avalar la posición de Comisiones Obreras, que dice que la legislación española no se acomoda a la Carta Social Europea y, por tanto, podemos hacer dos cosas. O no modificar el régimen de despido y, por la vía de los juicios en el ámbito social, generar jurisprudencia y pelear en una guerra de guerrillas contra el actual despido en España. Esta es una opción. Y la otra es sentarnos en una mesa con el Gobierno y con las organizaciones empresariales a reformar el régimen de despido en España, que creo que es necesario para tratar de que el despido sea la última opción que adoptan las empresas cuando tienen algún tipo de problemas, para desincentivar el uso del despido, por decirlo de alguna manera. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó un plan de defensa y tecnológico que, entre otras muchas cuestiones, elevaba el gasto militar más allá del 2% del Producto Interior Bruto. ¿Está usted de acuerdo con la necesidad de incrementar el gasto en defensa y en armamento? Yo creo que el enfoque es erróneo. El enfoque no es solo español, sino que el enfoque es de ámbito europeo. Yo creo que la Comisión Europea, lo que se ha denominado Plan Rearme, aunque luego le han cambiado el nombre, está haciendo una lectura sesgada, insuficiente y errónea del reto que supone la política de seguridad en el marco de un reforzamiento de la autonomía estratégica en Europa. ¿Quiero decir que Europa no tiene un problema de seguridad? Evidentemente no. No quiero decir eso. Europa tiene un problema de seguridad. Europa tiene un problema de tener que dotarse de infraestructuras críticas que estén protegidas. Las energéticas son unas, las cadenas de suministro son otras, la defensa ante los ciberataques son otras. Que un país de la OTAN amenace a otro país de la OTAN con que le va a quitar la isla de Groenlandia, algún problema de seguridad sugiere la Unión Europea. También la invasión rusa de Ucrania, aunque Ucrania no esté en el marco de la Unión Europea. Pero pensar que el problema de seguridad es un problema de defensa y que el problema de defensa es un problema de armamento para defendernos de una guerra convencional con Rusia, me parece una visión absolutamente errónea. Esto es mucho más complejo y creo que la Unión Europea tendría primero que definir una política de seguridad global y a partir de ahí adoptar las medidas presupuestarias que en su caso hubiera que adoptar. Pero empezar por movilizar ingentes cantidades de cientos de miles de millones de euros para promover la adquisición de armamento sin definir una estrategia de defensa y de seguridad común, pinta más a que lo que se pretende es una política de keynesianismo bélico para movilizar las industrias centrales europeas, y creo que eso es un error de perspectiva muy claro por parte de la Comisión Europea. Y creo que sería un error enorme si eso va en detrimento de reforzar las capacidades europeas ligadas a esto que hemos denominado autonomía estratégica, que es muy importante teniendo en cuenta lo que está pasando en Estados Unidos y la pugna que entre Estados Unidos y China amenaza con que la Unión Europea se quede en medio de un sándwich donde no pinte nada en el mundo en unos pocos años. Usted también ha pedido en varias ocasiones la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para este año. Parece que la cosa se complica. ¿Es usted partidario de un gran pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para aprobar unas cuentas este año? Yo creo que eso es ciencia ficción. Es imposible pensar en un acuerdo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista en este contexto, ¿no? Yo lo que sí creo que sería bueno que en España se actualizaran todos los presupuestos, los generales del Estado y de las comunidades autónomas, y hubiera sido bueno que los partidos hubieran permitido la aprobación de los presupuestos generales orillando a la extrema derecha.
Yo creo que esto, ante el hecho de que la extrema derecha española y europea es el caballo de Troya de Donald Trump en España y en Europa, sería bueno inhabilitarles políticamente. Y para inhabilitarles políticamente hay que hacer que pierdan influencia, la que están teniendo, por ejemplo, las comunidades autónomas que están aprobando presupuestos con el PP, cuestionando el Pacto Industrial Verde Europeo, cuestionando que haya una crisis climática, cuestionando principios, yo diría casi de convivencia básicos y de racionalidad básica, ¿no? Para orillar a esta gente yo creo que sería bueno facilitar una aprobación generalizada de presupuestos en las distintas administraciones, de los presupuestos generales del Estado, pero es evidente que esto no es lo mismo que un pacto político entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es absolutamente imposible en mi opinión, ¿no? Vamos con la última, señor Sordo. Estamos en un mundo donde la extrema derecha ha avanzado institucionalmente, en las calles también, en los propios debates de las sociedades civiles, la sociedad civil en general. Y claro, parte de ese discurso de la extrema derecha va en contra ya no solo de las organizaciones sindicales, sino de los derechos laborales adquiridos y de las propias luchas de los derechos que están por adquirir, ¿no? Que probablemente también les preocupe bastante eso a la extrema derecha. ¿Qué pueden hacer los sindicatos para tratar de frenar esa ofensiva que viene y que también pone en duda a las propias organizaciones sindicales y al mundo del trabajo concebido como un mundo de derechos laborales? Yo creo que los sindicatos, para hacer frente a las oleadas reaccionarias, básicamente tenemos que hacer sindicalismo. Y el sindicalismo consiste en conseguir derechos para los trabajadores y para las mayorías sociales, conseguirlos vertebrando a la clase social. El sindicato no es una especie de déspota ilustrado que consigue derechos para el pueblo pero sin el pueblo. El sindicato sobre todo es un vector de organización de la gente. Y es eso lo que consigue que tengas buenos convenios colectivos o no tan buenos, buenos acuerdos sociales o no tan buenos. Yo creo que esa vertebración de la sociedad para conseguir un cuadro de derechos que mejoren la vida de las personas y algo muy importante en estos momentos, que den certezas a las mayorías sociales. Porque hemos conseguido bastantes derechos en estos últimos años que han sido compatibles con una emergencia de las nuevas extremas derechas, no solo en España, sino en otras partes del mundo también, lo cual hace que esto sea más complejo que solo una lectura sencilla o automática de, bueno, como se han deteriorado los derechos surge la extrema derecha. Bueno, no exactamente, porque en muchos países la respuesta a la crisis del año 2020 para aquí ha sido mucho más social que la anterior crisis. Y ha sido ahora cuando han emergido las extremas derechas y no hace 15 años. Luego esto será más complejo, ¿no? Yo creo que hay que situar certidumbres, certezas, escenarios de futuro deseable, refuerzo de los servicios públicos, refuerzo de las lealtades mutuas entre los trabajadores y las trabajadoras y las mayorías sociales, y esto, en el plano social y en el plano político, lleva un vector, pero en el plano laboral, en el plano de las relaciones económicas, se llama sindicatos. Y este es nuestro gran reto, generar derechos, vertebrar personas y dar seguridades, espacios de seguridad y de certeza a la clase trabajadora. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por esta entrevista con Público. Gracias a vosotros.